Descubrir la chispa divina en lo cotidiano. No hay que escalar una montaña sagrada ni retirarse a un monasterio para tocar lo sagrado. La chispa divina está presente en cada rincón de la vida diaria, esperando ser descubierta con una mirada fresca y un corazón abierto. Esta chispa no es un misterio reservado para unos pocos, sino una realidad accesible que se manifiesta en los gestos más simples, en una sonrisa compartida, en el aroma del pan recién horneado, en la calidez de una conversación sincera o en el silencio entre dos respiraciones. El primer paso hacia la iluminación cotidiana es reconocer que lo divino no está separado de lo humano, sino que lo habita. La mayoría de las personas camina por la vida como si lo extraordinario estuviera en otra parte, en ceremonias solemnes, en experiencias trascendentales, en figuras místicas. Pero el verdadero despertar comienza al ver que cada instante puede ser una puerta hacia lo sagrado si se lo observa con atención y reverencia. Alba, una mujer que trabaja en un mercado local, encontró esa chispa divina un martes cualquiera mientras colocaba tomates en una canasta. Nada parecía especial, excepto que por primera vez se detuvo a mirar con detenimiento la textura, el color profundo y la forma casi perfecta de cada fruto. Sin saber por qué, sintió una gratitud inesperada. No fue una epifanía ruidosa ni dramática, sino una certeza suave. Estaba participando de algo sagrado simplemente al cuidar con amor lo que tocaba. Este tipo de momentos, aunque breves, transforman la percepción, invitan a ver que lo cotidiano no es un obstáculo para lo espiritual, sino el camino mismo. Cuando uno deja de buscar lo sublime y lo distante y lo reconoce en lo inmediato, se enciende esa chispa que no depende de condiciones externas, sino de la calidad de nuestra presencia. El secreto está en detenerse, aunque sea por unos segundos, y observar. Observar sin apuro, sin juicio, con la mente serena y el corazón receptivo. Descubrir la chispa divina no es un acto intelectual, es una experiencia vivida. Cuando una persona se detiene a contemplar el movimiento de las hojas, el ritmo del tráfico o la ternura de un gesto cotidiano, está haciendo un contacto de conexión profunda con la vida. Muchos asocian la espiritualidad con prácticas formales, meditación, yoga, oraciones, y si bien estas herramientas son valiosas, no deben opacar el valor de lo simple. Un padre que arropa con ternura a su hija, un amigo que escucha sin interrumpir, un vecino que ofrece ayuda sin esperar algo a cambio. Todos están, sin saberlo, iluminando su entorno. No se necesita un altar para venerar la vida, basta con vivirla con amor y conciencia. Un modo práctico de descubrir esta chispa es preguntarse: ¿dónde está lo sagrado en este momento? La respuesta puede sorprender. Quizás esté en una taza de café, en una mirada cruzada en el transporte público, en el cansancio de una jornada que nos recuerda que estamos vivos. La chispa no se presenta siempre como una emoción elevada. A veces es apenas una intuición, una paz sutil, una conexión que no se puede explicar, pero que transforma la manera de estar en el mundo. La iluminación cotidiana no es una meta lejana, sino un estilo de vida. Se trata de elegir, una y otra vez, ver con ojos nuevos. Y para ello hay que cultivar una cualidad que rara vez se menciona en los manuales espirituales: la curiosidad. La curiosidad espiritual no es solo preguntarse por los grandes misterios del universo, sino mirar con asombro renovado lo que siempre ha estado allí. Es dejar de dar por sentado lo ordinario para empezar a verlo como extraordinario. Matías, un joven que trabajaba en una librería, relató que su vida cambió cuando empezó a agradecer por 3 cosas cada mañana. Al principio era mecánico. Gracias por el techo, por el trabajo, por el desayuno, decía. Pero al cabo de unos días, su mirada empezó a afinarse. Empezó a notar que cada cliente tenía una energía particular, que cada libro llevaba consigo un mundo entero, que incluso el polvo entre los estantes tenía algo de poético. Esa gratitud cotidiana le permitió descubrir una chispa que antes no veía. La chispa divina no exige perfección, solo disposición. Y esa disposición se cultiva lentamente, como se cultiva una amistad profunda, con atención, con respeto,
con presencia constante. Descubrirla no elimina los problemas de la vida, pero los ilumina desde dentro. Hace que incluso los momentos difíciles tengan un sentido mayor, porque se perciben como parte de un camino más amplio. No hay que esperar a que todo esté en calma para empezar a buscar esa luz. A veces la chispa se manifiesta en medio del caos. Una palabra amable durante una discusión, un acto de humildad cuando el ego quema, un silencio que salva una relación. En esos momentos se revela una verdad profunda. La divinidad no está fuera. Está latiendo en cada decisión, en cada acto de amor silencioso. Una práctica sencilla consiste en elegir un momento del día para detenerse en plena actividad y simplemente observar. Puede ser mientras se lava un plato, se camina al trabajo o se espera en una fila. En lugar de caer en la rutina automática, uno puede volver al presente, sentir el cuerpo, la respiración y preguntarse, ¿qué belleza se esconde aquí? Esa pausa tiene el poder de abrir puertas invisibles. A medida que uno se entrena en esta mirada consciente, la chispa se vuelve más visible. Lo que antes era gris cobra color. Lo que parecía sin sentido revela un propósito. Descubrir la chispa divina no es una experiencia aislada, sino una nueva manera de caminar por la vida, más lenta, más profunda, más conectada. Esa chispa no es exclusiva de quienes llevan una vida contemplativa. De hecho, muchas veces aparece con más fuerza en quienes están inmersos en el ritmo acelerado del mundo, pero eligen, al menos por instantes, salirse del piloto automático, porque al final, la iluminación cotidiana no se trata de tener más conocimiento, sino de tener más presencia. Y cuando esa presencia se vuelve parte de la vida cotidiana, entonces el camino hacia la iluminación deja de ser un trayecto externo para convertirse en una revelación interna constante. Cada paso, cada tarea, se transforma en una oportunidad de despertar. Sembrar paciencia para florecer serenidad interna. La paciencia suele malinterpretarse como una espera pasiva, como una resignación ante lo inevitable. Sin embargo, en su esencia más profunda, es una fuerza activa, un cultivo interior que transforma la manera de vivir. Sembrar paciencia no es esperar sin hacer nada, es sostenerse en medio del proceso con confianza, con suavidad, sin forzar ni apurar. Como la tierra que sostiene la semilla antes de que germine. La paciencia prepara el terreno para que brote la serenidad. En un mundo dominado por la inmediatez, la paciencia parece una virtud olvidada. Todo se quiere rápido, respuestas, resultados, soluciones. Pero lo profundo no responde al ritmo de la prisa. El crecimiento real, el que sucede en el alma, se da en tiempos distintos. Requiere espacio, repetición, silencio. Y sobre todo quiere aprender a estar en medio de la incertidumbre sin despertar. Ismael, un joven que intentaba dejar la adicción al celular, se dio cuenta de que cada vez que sentía ansiedad, su impulso era llenar el vacío con distracción. Un día decidió no ceder de inmediato. Se quedó sentado, respirando, sintiendo la incomodidad. No fue agradable, pero duró menos de lo que temía. Descubrió que al atravesar ese impulso, en lugar de reprimirlo o seguirlo, algo se aflojaba dentro. Empezó a confiar en que podía sostenerse en medio de la incomodidad sin tener que huir de ella. La paciencia nos enseña precisamente eso, a habitar el intervalo entre el deseo y su cumplimiento sin rompernos. A vivir ese todavía no como parte del camino, no como un obstáculo. Es una práctica que se entrena en lo cotidiano, en la fila del banco, en el tránsito, en una conversación difícil, en un proyecto que no avanza. Son esos momentos donde la mente quiere adelantarse y la vida, en cambio, invita a esperar. Pero la paciencia no es pasividad, es atención prolongada. Es la capacidad de mirar con ternura una situación sin exigir que cambie de inmediato. Es actuar cuando responde, pero sin ansiedad. Es responder, no reaccionar. Cultivarla no significa dejar de moverse, sino moverse con ritmo interno, no solo con urgencia externa. Hay una forma de impaciencia que no se nota porque está disfrazada de productividad.
Es ese apuro constante por cerrar ciclos, tachar tareas, llegar a metas. Pero detrás de ese frenesí suele haber miedo. Miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, a perder el control. La paciencia, en cambio, nace de la confianza, de saber que cada cosa tiene su tiempo y que forzar antes de hora solo aplasta lo que quiere florecer. Marta, una mujer que cuidaba a su padre enfermo, relató cómo al principio se desesperaba cada vez que él repetía las mismas frases o tardaba en moverse. Sentía que el día se le escapaba entre las pequeñas demoras. Pero un día, mientras lo ayudaba a levantarse, notó su mirada cansada pero tranquila. Lo miró de verdad. Entendió que esos momentos eran sagrados, no obstáculos. Empezó a hacer las cosas más lento, no por obligación, sino porque su corazón también empezó a cambiar de ritmo. Y desde entonces, cada día con él dejó de ser una carga para convertirse en un acto de presencia armoniosa. La paciencia es también una forma de humildad. Reconocer que no todo depende de nosotros, que no todo se puede controlar, que hay procesos invisibles que necesitan madurar sin nuestra intervención. Sembrar paciencia es dejar espacio para esos misterios. Es entender que el fruto no nace cuando uno lo exige, sino cuando la tierra, el agua y el sol y el tiempo hacen su trabajo invisible. En la vida espiritual, la paciencia es el humus fértil que sostiene todas las demás virtudes. Sin ella, la gratitud se vuelve forzada, la compasión se agota y la presencia se dispersa. Pero cuando uno la cultiva, todo se alinea con una cadencia más armoniosa. Uno empieza a comprender que los pasos lentos también llegan y que muchas veces la lentitud es lo que permite profundidad. Un ejercicio valioso es observar la primera reacción ante la demora. ¿Qué surge cuando algo no sale como lo esperabas? ¿Impaciencia? ¿Frustración? ¿Juicio? Notar esa respuesta ya es parte del trabajo. Luego se puede respirar, observar, permitir que esa emoción pase sin actuar desde ella. También es útil recordar que todo florecimiento necesita una estación de espera. Incluso las ideas, las decisiones importantes, los cambios internos. No se puede forzar una comprensión profunda ni una transformación verdadera. Hay que regalarlas, darles sol, pero también dejar que crezcan a su modo. Tomás, que trabajaba escribiendo cuentos para niños, compartía que muchas veces sus historias no salían cuando él se sentaba a escribir. Intentaba forzarlas, corregía sin parar y solo lograba frustrarse, hasta que empezó a salir a caminar cada vez que se sentía bloqueado. No para huir, sino para respirar. En esas caminatas sin objetivo, la historia a veces aparecía de golpe, como si siempre hubiese estado allí. Entendió que la paciencia también era parte del proceso creativo. La serenidad interior que nace de la paciencia no es la paz de los que no sienten, sino la de los que han aprendido a permanecer. No hay que esperar a ser perfectos para cultivarla. Se empieza en medio de la agitación, de las ganas de apurar, del cansancio, y se entrega como una semilla, cuidándola día a día, sabiendo que lo pequeño es lo que sostiene lo grande. Ser paciente con uno mismo también es esencial. A veces somos los jueces más duros, queriendo avanzar más rápido, entender más rápido, sanar más rápido. Pero el alma no se apura, tiene su propio lenguaje, su propio tiempo. Mirarse con ternura cuando uno se siente estancado es parte del crecimiento. Dar espacio a los retrocesos, al silencio, a las pausas, también es avanzar. La paciencia transforma la relación con la vida. Deja de ser una carrera y se convierte en un recorrido. Uno empieza a ver la belleza en lo inacabado, en lo que está en proceso. Descubre que el presente no necesita ser otro para ser valioso, que lo que ya es, aunque incompleto, merece atención y cariño. Y así, lentamente, sin estridencias, florece la serenidad, no como un estado perpetuo, sino como una posibilidad constante, una forma de habitar el mundo desde dentro, sin dejarse arrastrar por la tormenta. Esa serenidad se vuelve una presencia suave, una certeza muda de que todo tiene su lugar y su hora. Desde ese lugar sereno podemos empezar a mirar al otro con nuevos ojos, y esa mirada empática
que nace de haber aprendido a esperar en uno mismo, será la guía del próximo capítulo. Escuchar con empatía para sanar conexiones humanas. Escuchar parece una habilidad sencilla. Todos oímos a diario palabras, frases, historias. Pero escuchar de verdad, con empatía, es algo mucho más profundo. Es abrir el corazón, no solo los oídos. Es dejar de pensar en lo que vamos a responder y, en cambio, sumergirse en la experiencia del otro sin querer corregirla, juzgarla o cambiarla. Escuchar con empatía es un acto sagrado que puede sanar heridas invisibles y reconstruir vínculos desgastados. En una sociedad donde todos quieren ser escuchados, pero pocos saben escuchar, la empatía se vuelve un regalo raro. La mayoría de las conversaciones funcionan como intercambios de información, no como espacios de conexión. Si nos distraemos, interrumpimos, damos consejos no pedidos, o simplemente no esperamos nuestro turno para hablar. Pero cuando alguien se siente realmente escuchado, algo cambia. No en el contenido de lo que dice, sino en su alma. Porque la empatía, en su forma más pura, le dice al otro: tu experiencia tiene valor. Estoy contigo. Carlos, un mecánico con pocas palabras, recordaba cómo una noche su hijo adolescente llegó a casa con los ojos enrojecidos. Algo le había pasado, pero no dijo nada. Carlos, en lugar de presionar, se sentó a su lado y se quedó en silencio. Después de unos minutos, le dijo con voz baja: estoy acá, cuando quieras hablar. Pasaron más de 10 minutos sin palabra. Luego el muchacho comenzó a contar lo que le dolía. No necesitaba respuestas, solo sentirse comprendido. Carlos no dio consejos, solo escuchó. Y en ese momento marcó un nuevo comienzo en su relación. La empatía no exige soluciones. A menudo confundimos ayudar con resolver, pero hay sufrimientos que no necesitan arreglo, solo presencia. Escuchar con empatía implica aceptar que el otro puede habitar un dolor, una duda o una alegría que quizá no comprendamos del todo, y aún así acompañarlo con respeto. No se trata de entender todo, sino de estar sin imponerse. La práctica de la escucha empática requiere entrenar el silencio, no un silencio vacío, sino uno lleno de atención. Cuando alguien habla desde su vulnerabilidad, lo que más necesita no es una opinión, sino un espacio seguro donde desplegar lo que siente. Ese espacio lo creamos con la mirada, con el cuerpo relajado, con la respiración tranquila y, sobre todo, con una mente que no corre a juzgar. Ana, profesora de primaria, notó que una de sus alumnas se volvía cada vez más retraída. Un día, en vez de insistir con preguntas, se sentó junto a ella durante el recreo y simplemente comentó: a veces cuando yo estaba en el colegio también me costaba contar lo que sentía. No hubo respuesta inmediata, pero al día siguiente la niña le dejó una nota escrita a mano, contándole lo que pasaba en su casa. Esa pequeña apertura fue posible no por presión, sino por el clima de empatía que Ana había cultivado. Escuchar con empatía también implica soltar las propias historias por un momento. A veces, al oír un problema ajeno, queremos compartir nuestra experiencia similar, lo que hacemos con buena intención para mostrar que entendemos, pero no siempre es lo que el otro necesita. Hay momentos en los que el mejor apoyo es quedarse con él en su mundo, sin traer el propio al centro. Esto no significa desaparecer ni volverse invisible, sino reducir el ego para que el otro tenga más espacio. La escucha empática es una forma de humildad. Reconoce que el sufrimiento o alegría del otro no gira en torno a nosotros. Nos permite ser testigos sin protagonismo, acompañantes sin dirección. Una herramienta valiosa para cultivar esta escucha es practicar la presencia plena durante los diálogos, observar si la mente se distrae, si surgen juicios, si hay ganas de interrumpir, y cuando eso ocurre, porque siempre ocurre, simplemente volver. Volver al momento, a la persona frente a nosotros, al corazón que se está abriendo. También ayuda a hacer pausas, dejar silencios entre las frases. A veces, la persona que habla necesita un instante para encontrar sus palabras, para decidir si quiere seguir. Llenar ese espacio con nuestras ideas impide que surja lo que podría ser lo más importante. En el silencio también se escucha.
En la vida cotidiana muchas discusiones surgen, no por lo que se dice, sino por cómo no se escucha. Cuando alguien siente que su experiencia es ignorada, minimizada o deformada, se cierra. La empatía no borra las diferencias, pero permite dialogar desde un lugar más humano. Incluso en los conflictos, escuchar sin atacar ni defenderse puede desactivar tensiones profundas. La empatía también se cultiva hacia quienes piensan diferente. No se trata de estar de acuerdo, sino de comprender que cada visión nace de una historia. Cuando dejamos de ver al otro como una amenaza y lo miramos como alguien que también busca sentido, creamos puentes. Escuchar no siempre cambia al otro, pero nos transforma a nosotros. Nos vuelve más compasivos, menos reactivos, más humanos. En contextos de trabajo, familia o comunidad, la escucha empática puede prevenir rupturas y sanar distancias. No requiere formación profesional ni habilidades especiales, solo disposición genuina a estar, a mirar, a recibir. No es necesario saber qué decir. A veces el simple te escucho, dicho con el corazón, basta para aliviar una carga que llevaba años acumulada. Y si bien es cierto que escuchar al otro es importante, también lo es aprender a escucharse a uno mismo con empatía. La misma presencia y respeto que ofrecemos afuera debemos cultivarla dentro. Escuchar nuestras propias emociones sin juzgarlas, darle un espacio para expresarse, permite que el diálogo interno sea también sanador. Así como acompañamos al otro, podemos acompañarnos en silencio, con ternura, con paciencia. Y cuando aprendemos a escuchar con ese nivel de presencia, empezamos a ver los retos diarios desde otro lugar. No como enemigos, sino como maestros. De esto se trata el próximo capítulo. Abrazar retos diarios como maestros espirituales. Cada día trae consigo una serie de desafíos, contratiempos pequeños, tensiones inesperadas, obstáculos persistentes. Algunos apenas rozan la superficie, otros sacuden nuestra estructura interna. Lo que diferencia una vida reactiva de una vida espiritual no es la ausencia de problemas, sino la forma en que nos relacionamos con ellos. Abrazar los retos diarios como maestros espirituales implica mirar más allá del fastidio inmediato y reconocer en cada dificultad una oportunidad de aprendizaje, crecimiento y transformación interior. La sabiduría no suele aparecer en momentos de comodidad. Es en la fricción donde emerge el verdadero carácter, donde se revelan nuestras creencias inconscientes y nuestros hábitos más arraigados. Si aprendemos a mirar cada reto no como un enemigo que hay que vencer, sino como un guía que señala un aspecto por trabajar, la vida misma se convierte en un camino de iluminación constante. Un ejemplo sencillo. El transporte llega tarde, el tráfico no se mueve, la tecnología falla justo antes de una reunión importante. Lo automático es impacientarse, quejarse, culpar. Pero si en medio de esa incomodidad uno respira, observa y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? La energía cambia. Tal vez ese momento revela una experiencia no cuestionada, una necesidad de control, una impaciencia que ha ido creciendo en silencio. Reconocer eso ya es parte de la transformación. Camila, una madre soltera con 2 trabajos, compartía que sus mañanas eran una batalla constante contra el tiempo. Despertar niños, preparar loncheras, llegar al transporte escolar, solía vivir cada mañana como un campo de tensión, hasta que un día, por agotamiento más que por inspiración, se rindió al momento. Decidió dejar de pelear con el reloj y hacer lo que podía, con presencia, con resistencia. Notó que, al cambiar su actitud, el entorno siempre cambiaba. Sus hijos se mostraban más tranquilos. El día comenzaba con menos fricción. El reto seguía ahí, pero ella había cambiado la forma de vivirlo. Abrazar un reto no significa resignarse, sino elegir enfrentarlo desde otro estado interior. Implica hacerse preguntas poderosas. ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué oportunidad hay aquí para crecer? ¿Cómo puedo actuar con mayor compasión, firmeza o paciencia? Estas preguntas transforman un problema en una práctica espiritual viva. Hay retos que se repiten como patrones, siempre con el mismo tipo de persona, en las mismas situaciones, con las mismas emociones. No es coincidencia. La vida, sabia y paciente,
repite sus lecciones hasta que las integramos, y no para castigarnos, sino para ofrecernos nuevas chances de despertar. Cuando reconocemos el patrón, ya no estamos atrapados en él. Podemos elegir distinto. Pablo, que trabajaba en atención al cliente, vivía frustrado por los reclamos constantes de personas agresivas. Sentía que esas interacciones le drenaban la energía. Un día decidió cambiar su enfoque. En lugar de resistir o tensarse, comenzó a escuchar esas quejas como si fueran historias de dolor no expresado. Empezó a ver el enojo del otro no como un ataque personal, sino como un síntoma de algo más profundo. Al hacerlo, su forma de responder cambió, y, en más de una ocasión, los clientes agresivos terminaban agradeciendo. No porque él solucionara mágicamente todo, sino porque su energía ya no alimentaba el conflicto. Este tipo de transformación no requiere años de estudio espiritual, requiere una disposición, la de mirar el momento incómodo con ojos nuevos, la de estar dispuesto a dejar de reaccionar desde el ego para responder desde el alma. Cuando un reto nos hace perder el centro, lo que nos ofrece es una práctica de reconexión. No todos los desafíos son resueltos con rapidez. Algunos son prolongados, complejos, profundos. Una enfermedad, una pérdida, una crisis económica o existencial. Estos retos, por su naturaleza, invitan a una transformación más lenta y radical. No hay fórmulas, pero incluso en ellos, y quizás especialmente en ellos, se esconde una posibilidad de despertar. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de reconocer que el dolor también puede ser un portal. Andrea, luego de recibir un diagnóstico inesperado, compartió que al principio todo era miedo, rabia y confusión. Pero con el tiempo, sin buscarlo del todo, comenzó a escuchar su cuerpo con más amor. Aprendió a descansar, a pedir ayuda, a soltar exigencias. El proceso físico no fue fácil, pero algo en su mirada hacia la vida cambió. Antes vivía corriendo. Decía, ahora camino despacio y agradezco cada paso. El reto no se fue, pero dejó de ser solo una tragedia para convertirse en una maestra silenciosa. Hay días en que los retos son más mentales, pensamientos repetitivos, inseguridades, dudas existenciales. Otras veces son emocionales, tristeza sin causa aparente, enojos que surgen sin aviso. Incluso en momentos pueden ser vistos como parte del camino. Observar el pensamiento sin creerlo, sentir la emoción sin huir de ella, es también una práctica espiritual. Un ejercicio útil es hacer una especie de diálogo interno con el reto. Preguntarle, ¿qué vienes a mostrarme? ¿Qué parte de mí necesita madurar, sanar o despertar? A veces la respuesta no llega de inmediato, pero la pregunta abre espacio, y en ese espacio la conciencia empieza a trabajar. Es importante aclarar que abrazar un reto no es negar la incomodidad que genera. Al contrario, es reconocerla plenamente, pero elegir una forma distinta de relacionarse con ella. Es válido sentirse cansado, frustrado y dolido. La espiritualidad cotidiana no exige ser imperturbable, sino estar presente con lo que hay. Lo que cambia es que dejamos de resistir desde la inconsciencia y empezamos a responder desde una conciencia mayor. Y así, los retos diarios dejan de ser interrupciones del camino espiritual para convertirse en el camino mismo. Cada uno de ellos es una posibilidad de practicar lo que creemos, de integrar lo que hemos aprendido, de poner en acción lo que sabemos en teoría. Desde esa mirada, hasta los momentos más difíciles pueden estar al servicio del despertar. Y cuanto más cultivamos esa actitud, más descubrimos que lo extraordinario se esconde en lo ordinario, que la iluminación no llega a pesar de los desafíos, sino a través de ellos. Todo se vuelve parte del proceso, incluso los hábitos más comunes. Cuando se viven con conciencia, se transforman. Eso será precisamente lo que abordaremos en el próximo capítulo. Transformar hábitos comunes en rituales conscientes. La mayoría de las acciones que realizamos cada día están regidas por la costumbre. Levantarse, bañarse, comer, trabajar, limpiar, dormir. Estos actos se repiten una y otra vez, muchas veces de manera automática, sin atención, como si no tuvieran valor más allá de su función práctica. Sin embargo,
existe una manera de vivir que transforma lo repetitivo en significativo. Convertir los hábitos comunes en rituales conscientes. Un hábito es una conducta que se realiza por repetición. Un ritual, en cambio, es una acción que se realiza con intención y presencia. La diferencia entre ambos no radica en lo que se hace, sino en cómo se hace. Un mismo acto puede ser mecánico o sagrado, dependiendo del nivel de conciencia con que se lleve a cabo. El acto de preparar una taza de té puede ser una tarea más entre muchas o un momento de pausa, de reconexión o de gratitud. En el primer caso, se hace sin pensar. En el segundo, se convierte en una oportunidad de volver al presente. Así el agua caliente, el aroma que sube, el calor entre las manos, se vuelven símbolos vivos de calma y atención. Manuela, que trabajaba desde casa y pasaba la mayor parte del día frente a una pantalla, descubrió que su nivel de ansiedad bajaba cuando transformaba ciertos hábitos en pequeños rituales. Empezó con algo simple. Al encender la computadora por la mañana, tomaba 3 respiraciones profundas, encendió una vela y repetía mentalmente una frase como: «Hoy traigo claridad a mis tareas». Ese gesto, aparentemente pequeño, cambió por completo su disposición mental. Ya no comenzaba el día de forma automática, sino con un propósito interno que guiaba su energía. Convertir un hábito en ritual no requiere grandes ceremonias. Requiere pausa, presencia y una intención clara. Y en esa intención se despierta una cualidad distinta del vivir. Se eleva lo cotidiano, se sacraliza lo espiritual, se vuelve belleza a lo que había perdido sentido. La comida es otro terreno fértil para esta transformación. En lugar de comer con prisa, frente al celular o a la televisión, se puede crear un espacio consciente. Observar el color de los alimentos, agradecer por ellos, saborear lentamente. Incluso el acto de cocinar, cuando se hace con amor y presencia, se convierte en una ofrenda. No al otro, sino a la vida misma. El cuerpo también se beneficia de los rituales conscientes. La ducha diaria, por ejemplo, puede ser más que una limpieza física. Si la vives con atención, puede ser una forma de soltar el cansancio acumulado, de purificarse mentalmente, de volver así. Al sentir el agua caer, al observar el tacto con la piel, se puede repetir mentalmente una frase como: «Dejo ir lo que ya no necesito». Y entonces ese hábito rutinario se vuelve una práctica de liberación. El poder de los rituales no está en su complejidad, sino en su repetición consciente. La mente humana se relaja en la estructura, y cuando esa estructura está cargada de intención, se convierte en un canal de transformación. Por eso, muchas tradiciones espirituales utilizan rituales no como supersticiones, sino como formas de anclar la conciencia en lo presente. Pero no es necesario adoptar rituales ajenos. Cada quien puede crear los propios, con base en su estilo de vida y sensibilidad. Lo importante es que conecten con algo genuino. Puede ser un momento para agradecer antes de dormir, un gesto antes de salir de casa, una pausa de silencio al atardecer. Lo esencial es que el ritual tenga sentido para quien lo realiza y que se haga con constancia. La transformación de hábitos en rituales también influye en el mundo emocional. Por ejemplo, cuando se está por reaccionar con enojo, se puede detener el impulso y crear un pequeño ritual. Respirar 3 veces, poner una mano sobre el pecho, repetir una palabra de calma. Al principio puede parecer artificial, pero con el tiempo se vuelve un refugio, una respuesta integrada que protege la paz interior. Valeria, una mujer que trabajaba en un entorno muy demandante, diseñó su propio ritual para momentos de tensión. Cada vez que sentía que estaba por desbordarse, tocaba su pulsera, cerraba los ojos un segundo y se recordaba a sí misma: no todo requiere respuesta inmediata. Este pequeño acto le ayudó a responder con más claridad y menos reactividad. Los rituales conscientes no solo nos centran, también nos protegen del desgaste. En medio del ruido, nos devuelven el eje. En medio del caos, nos recuerdan lo esencial. Y en la rutina nos invitan a ver la belleza oculta que habíamos olvidado mirar. Otro beneficio profundo de esta práctica es que permite reencontrarse con la dimensión simbólica de la vida. En el mundo moderno se ha perdido el valor del símbolo, del gesto con significado, pero el alma no se alimenta solo de ideas, sino también de formas, de actos, de símbolos vivos.
Un ritual es un mensaje silencioso al alma. Esto importa. Estoy aquí. Esto tiene sentido. Por eso, cuando un hábito se llena de presencia y se convierte en ritual, el alma lo reconoce y lo habita. Y eso tiene un impacto que va más allá del momento en que se realiza. Irradia hacia todo lo demás. Se empieza a vivir con más respeto, más lentitud, más hondura. Y cuando el día se ve tejiendo con pequeños rituales, el sentido no aparece al final, como una recompensa, sino que está presente en cada parte del trayecto. Espiritualidad ya no es una isla separada del mundo cotidiano, sino el agua que empapa todo lo que hacemos. Esa manera de vivir, más consciente, más simbólica, también nos prepara para actuar con más compasión. Porque cuando uno vive con intención, también se vuelve más sensible a lo que otros necesitan. El próximo paso en este camino es justamente integrar ese mundo interior cultivado en acciones compasivas, donde el silencio y la conciencia se expresan en gestos concretos hacia el mundo. Integrar silencio interior con acción compasiva. El silencio interior no es la ausencia de ruido, sino la presencia de una conciencia tranquila y clara. Es ese espacio interno que no domina la ansiedad, donde la mente se serena y el corazón puede escuchar. Pero ese silencio no es un fin en sí mismo. Su verdadera potencia se manifiesta cuando se traduce en acciones compasivas, cuando se lleva el mundo en forma de cuidado, ternura y atención a los demás. Integrar silencio interior con acción compasiva es una forma de espiritualidad tangible y encarnada. Vivimos en un mundo que exalta la acción, hacer, producir, lograr. Pero muchas veces esa acción nace de la agitación, del miedo, de la necesidad de validación. Actuar desde el silencio, en cambio, es actuar desde el centro estable. Es moverse no por impulso o obligación, sino por sabiduría interior. Desde allí, la acción se vuelve más certera, más limpia, más generosa. Cuando una persona cultiva el silencio interior, deja de responder al mundo desde la reactividad. Gana un margen de espacio entre estímulo y respuesta. Ese margen es libertad. Es allí donde nace la posibilidad de actuar con compasión. Ver al otro no como un obstáculo ni como un reflejo de nuestras proyecciones, sino como un ser que también transita su propio camino, con sus dolores y alegrías. La compasión verdadera no se limita a un gesto puntual. Es un estado de disposición hacia el otro, sostenido por la comprensión. No es lástima ni sobreprotección, sino la voluntad de aliviar el sufrimiento ajeno sin negar su dignidad. Y para sostener esa compasión sin agotarse, hace falta nutrirse del silencio. Porque si solo se da sin regresar a uno mismo, la entrega se convierte en desgaste. El silencio interior actúa como una fuente. Cuando se cuida, más puede brotar. Pero si se descuida, la acción se vuelve superficial. Por eso integrar ambas dimensiones, silencio y acción, es vital. Se trata de un ritmo. Inhalar hacia adentro, exhalar hacia el mundo. Un movimiento de ida y vuelta constante que equilibra. En la vida diaria, hay miles de oportunidades para practicar esta integración. Basta observar un poco más allá de uno mismo. Alguien en la fila del supermercado que necesita ayuda. Una compañera de trabajo que parece agotada. Un niño que busca acción más allá de sus palabras. Cuando se vive desde el principio interior, esos gestos no parecen exigencias, sino llamadas sutiles a actuar desde el corazón. Otra forma poderosa de integrar silencio y compasión es a través de las palabras conscientes. Hablar menos, pero con más intención. Escuchar antes de responder. Evitar comentarios que hieran, aunque parezcan verdades necesarias. El silencio interior permite reconocer cuando una palabra construye y cuando solo busca imponer o desahogar frustraciones. Desde allí se habla con más cuidado, con más verdad y con más humanidad. Hay días en que uno no tiene fuerzas para grandes gestos, pero incluso entonces la compasión puede expresarse en formas mínimas. Una sonrisa sincera, un mensaje breve a quien lo necesita, un gracias mirado a los ojos. Cuando estas acciones nacen de un silencio fértil, se sienten distintas. Tienen peso, presencia y raíz. También es importante extender esa compasión hacia uno mismo. A veces las personas más compasivas del mundo son implacables consigo. Se exigen demasiado, se juzgan con dureza, se
se niegan descanso. Integrar silencio es también aprender a escuchar las propias necesidades sin culpa, a darse espacio, a decir no cuando es necesario, sabiendo que cuidarse no es egoísmo, sino parte del equilibrio. A medida que se fortalece esta integración, se vuelve más natural actuar con compasión, sin esfuerzo, no porque se siga una norma moral, sino porque la vida misma lo pide, porque uno se siente parte de un tejido más amplio, donde el bien ajeno también es el propio. Este tipo de acción no busca reconocimiento, no necesita ser vista, se hace por amor, por coherencia interna, porque nace de un corazón silencioso que no busca aplausos, sino conexión. Y cuando uno vive así, cada día se vuelve una oportunidad para sembrar paz, de aliviar cargas, de tejer vínculos más reales. El trabajo, la familia, la comunidad se transforman en escenarios de servicio silencioso. Ya no se trata de grandes hazañas, sino de pequeños actos constantes que brotan de un lugar profundo. Desde esa comprensión, uno puede empezar a irradiar esa energía más allá de los círculos cercanos. La iluminación cotidiana no se guarda, se comparte. Irradiar iluminación cotidiana hacia el mundo. La iluminación, cuando es auténtica, no se guarda. No es un logro personal para atesorar en silencio, ni un estado que aísla de la vida real. Por el contrario, su mayor expresión es el efecto que produce en el mundo que nos rodea. Irradiar iluminación cotidiana es vivir de tal forma que nuestra presencia, palabras y acciones expandan paz, claridad y amor en entornos donde estamos. Es dejar que la luz cultivada dentro se refleje fuera, sin pretensión, sin esfuerzo, como una vela que alumbra sin pedir permiso. Lo luminoso no siempre brilla con intensidad. Muchas veces es suave, sutil, casi invisible. Está en la forma en que miramos a otros, en cómo escuchamos sin apuro, en el tono con que hablamos, en las decisiones pequeñas que tomamos con conciencia. La iluminación no necesita de escenarios solemnes. Se manifiesta en la fila del supermercado, en una reunión de trabajo, en la forma de conducir, en los gestos con desconocidos. Luz no es solo lo que se irradia cuando todo está en calma. También es lo que ofrece cuando el entorno es caótico. Cuando en una discusión alguien decide no escalar el conflicto, cuando en medio de la prisa alguien elige esperar con paciencia, cuando en un ambiente tenso alguien respira profundo y sonríe con calidez, allí está actuando con iluminación cotidiana, no como reacción, sino como presencia deliberada. Rubén, portero de un edificio, no hablaba mucho, pero quienes lo conocían sentían que algo en su forma de estar era distinto. Siempre saludaba con los ojos, recordaba los nombres de los niños, ayudaba en silencio sin hacer alarde. Un día, una vecina que pasaba por una crisis personal comentó que ver a Rubén le daba consuelo. No por algo que dijera, sino por la calma que transmitía. Su luz no venía de discursos, sino de coherencia. Era la misma persona todos los días, en sol, lluvia o viento. Irradiar iluminación no es querer cambiar a los demás, sino encarnar un estado que los invita, si así lo desean, a recordar su propia luz. A veces una persona que actúa con plena presencia basta para transformar la energía del lugar entero. No porque imponga, sino porque su serenidad y claridad crean un campo diferente. La iluminación verdadera no convence, contagia. Cuando alguien ha cultivado silencio interior, gratitud, paciencia, empatía y acción consciente, se vuelve un punto de referencia para otros, sin buscarlo, sin siquiera saberlo. Porque no es el contenido de su vida lo que inspira, sino su cualidad. No se trata de haber resuelto todo, sino de cómo se camina aún con lo no resuelto. Irradiar luz también implica asumir responsabilidad, no perfección ni culpa, sino conciencia. Saber que lo que decimos, hacemos o incluso pensamos afecta el campo colectivo. Nuestras palabras pueden aliviar o herir, que nuestro ánimo puede levantar o agotar, y que cada día tenemos la oportunidad de inclinar la balanza hacia el lado de la vida, de la presencia y la armonía. Esta forma de vivir no exige grandes hazañas. De hecho, suele expresarse mejor en lo ordinario. Alguien recoge lo que otro dejó caer. Alguien cede el paso con amabilidad.
Alguien envía un mensaje de ánimo sin que se lo pidan. Son acciones pequeñas, pero nacidas de una intención luminosa. Y cuando esas acciones se multiplican, el mundo cambia. También es importante recordar que irradiar no significa estar siempre bien. Hay días de cansancio, de frustración, de tristeza. Y esos días también cuentan, porque lo luminoso no se apaga cuando uno se vuelve vulnerable. A veces, mostrarse humano, compartir desde el momento, es el acto más poderoso de todos. No hay nada más contagioso que una vulnerabilidad sostenida con dignidad. Sofía, artista visual, pasó por un duelo profundo tras perder a su madre. Durante meses su única actividad creativa era hacer pequeñas tarjetas con frases sencillas que le ayudaban a sostenerse. Un día comenzó a dejarlas en cafés, en bibliotecas, en buzones. No firmaba nada. Solo dejaba esa luz como ofrenda anónima. Con el tiempo empezó a recibir mensajes de personas que encontraban esas tarjetas en momentos cruciales. Su dolor, transformado en arte silencioso, iluminaba la vida de otros sin que ella lo supiera. Irradiar también significa aprender a ver la luz en los demás, incluso cuando no la expresan. Ver el potencial detrás del enojo, la ternura detrás de la rigidez, la esperanza detrás del escepticismo. Y mirar así no es ingenuidad. Es elegir una visión que alimenta lo que está dormido, no lo que está roto. A veces un solo ser ve la luz y otro basta para que esa luz despierte. Vivir de esta manera también implica aceptar que no todo el mundo recibirá esa energía con apertura. Habrá quienes se burlen, se incomoden o incluso se alejen. Eso no debe impedirnos brillar. La luz no negocia con la oscuridad, simplemente está. Irradiar iluminación cotidiana es actuar sin esperar recompensa. Es dar porque uno está lleno, no para que lo llenen. Para sostener esta forma de vida, es esencial seguir cultivando el espacio interior. Volver cada día al silencio, a la pausa, a la observación. Cuidar el cuerpo, la mente y el corazón. La luz necesita alimento, y ese alimento es el contacto íntimo y regular con lo que nos da sentido. Sea una práctica espiritual, la naturaleza, la meditación, el arte o la contemplación, cada quien necesita encontrar su fuente. La iluminación cotidiana no es un estado estático, sino una práctica continua. Algunos días será más fácil, otros días más desafiantes, pero con el tiempo se convierte en una forma natural de habitar el mundo. Uno ya no necesita pensar en cada paso, porque el camino se vuelve uno con quien camina. Desde esa fusión nace una vida simple pero profunda. Una vida donde cada gesto cuenta, donde cada encuentro es una oportunidad, donde cada día es un altar. Iluminar no es brillar más que otros. Es encender la luz donde antes había sombra. Es recordar, a través del ejemplo vivo, que hay otra forma de estar en el mundo. Más amable, más presente, más real. Cuando elegimos esa forma, la vida misma se transforma. No porque los problemas desaparezcan, sino porque nuestra manera de enfrentarlos deja de oscilar entre el caos y el control. Desde la serenidad, desde la compasión, desde el silencio que escucha y la acción que cuida, nos convertimos en faros que orientan, incluso en la noche más densa. Y ese final, al final, es el corazón de la iluminación cotidiano. No llegar a un destino, sino vivir cada momento como una posibilidad de despertar, de servir, de amar. No con grandes discursos, sino con actos humildes que, sostenidos con el tiempo, construyen un mundo más lúcido y más humano.